Bienvenidos a su canal Palabra que da Vida, el canal donde la oración tiene un propósito específico. En esta sesión nuestro esfuerzo va a estar dirigido a enseñar e identificar la forma en que la tristeza, la melancolía, la pena, la añoranza y la aflicción se manifiestan en la vida de una persona y pueden tomar el control o convertirse en formas destructivas. Antes de comenzar con la palabra, es importante que las personas interioricen lo que realmente son estas emociones. La tristeza es una emoción que activa un proceso psicológico en la persona que le permite superar pérdidas, desilusiones y fracasos, superar momentos difíciles. Esta es una emoción útil desde el punto de vista que permite a la persona establecer distanciamiento de manera protectora o autopreservativa de situaciones dolorosas. Impulsa la interiorización y caracteriza el dolor generado. O sea, le da un nombre, le da una definición a lo que se está sintiendo. Las experiencias tristes pueden favorecer la empatía, porque cuando nos encontramos con una persona que está pasando por un tipo de experiencia dolorosa que nos es conocido, entonces podemos movernos de manera empática hacia esa persona. Es el punto de arranque de un proceso de aceptación de la vida y de las circunstancias en las que vivimos, aceptando y digiriendo e integrando a nuestra realidad el proceso doloroso por el que se pasó o la experiencia dolorosa. Hablemos de cuáles son los niveles de manifestación de la tristeza. La tristeza tiene una manifestación a nivel físico, a nivel mental y de forma conductual. Las personas a nivel físico suelen expresar la tristeza con llanto, una expresión del rostro abatido, retardo psicomotor, es decir, que la persona camina, se mueve y acciona, inclusive digiere lo que se le está hablando con lentitud. Puede manifestar pérdida de apetito y problemas del sueño. A nivel mental, la persona no se siente relajado, la persona tiene dificultad para mantener la mente en blanco y tiene problemas para enfocar la atención. Tiene también problemas de falta de focalización y tiene pensamientos intrusivos. Y los pensamientos intrusivos están asociados siempre con la situación de tristeza que la persona está experimentando. Desde el punto de vista conductual, la tristeza o la añoranza traen desmotivación. La persona no está interesada en actividades sociales, no quiere compartir con nadie, no quiere hablar, no se siente motivada a hacer tareas de tipo cotidiano como limpiar la casa, recoger o tender la cama. Tiene una tendencia a la introspección y al autoaislamiento. La persona quiere estar sola, pero se entiende este sentimiento y luego vamos a ver más adelante qué tan positivo puede ser para la persona todas estas formas de reacción que son naturales si la persona no las maneja de manera temporal. La tristeza tiene múltiples motivos, pero si nosotros quisiéramos englobarlo y ser un poco simplista, decimos que la tristeza se manifiesta porque la persona está viviendo circunstancias difíciles que pueden ser pérdidas o aflicciones de distintos tipos, como aflicciones económicas, aflicciones de salud. Puede deberse a una condición humana como una consecuencia propia de las dificultades de la condición caída, apegos que la persona tiene a sueños, anhelos, metas que no se logran o impedimentos que encuentran para lograrlo. También puede venir por pecados. Entonces son muy diversas las causas de la tristeza y básicamente la persona va a tener esta manifestación de tristeza en función de su propio cuadro cognitivo, en función de su propia naturaleza, y de una persona a otra las razones para estar triste van a variar, pero también varían de un estilo de sociedad a otro y de una cultura a otra. Naturaleza de la tristeza según la Biblia. La Biblia distingue entre dos tipos de tristeza. Una tristeza que refieren como tristeza del mundo, que conduce a la muerte de cosas en el alma, en el espíritu de la persona, y la tristeza que es según Dios, que produce un arrepentimiento y guía hacia la salvación. Segunda de Corintios 7:10 al 11, la versión PDT dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer.
quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. La versión TLA de 2 de Corintios 7 del 10 al 11 dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los pueden matar. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podía suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. La palabra nos está hablando de cómo Dios nos conduce hacia el temor, que trae arrepentimiento al experimentar tristeza en medio de situaciones que vemos desde la óptica de la palabra de Dios. Y cómo esa actitud reflexiva que hace que la persona se dé cuenta de lo que ha hecho para bien o para mal, puede conducir al arrepentimiento y ese arrepentimiento guiar a la persona hacia salvación. Entonces, en este momento, cuando la persona estamos conscientes que las añoranzas, las tristezas o la aflicción que experimentamos tiene que ser vista desde un punto de vista reflexivo, no podemos más que pedirle a Dios que nos permita vernos a nosotros mismos y los motivos a través de los cuales dejamos que la tristeza o permitimos que la tristeza se manifieste en nuestra vida sean escudriñados y sean estudiados y sean revisados a la luz de su palabra, y que sean oportunidades y momentos para nosotros validar cuán conveniente es dar rienda suelta a una emoción como esa, o cuán reflexiva y edificante puede ser esa reflexión. Cuando la tristeza es consecuencia de nuestras propias decisiones, muchas veces la persona llega a situaciones de tristeza que son consecuencias o vienen dadas por decisiones que se tomaron, y cuando se tomaron probablemente no se evaluó la posibilidad de llegar a esos eventos, o sencillamente se tomaron deliberadamente, o se fue excesivamente optimista y no se creyó que efectivamente podían tener esos resultados. Asumir responsabilidades por las decisiones tomadas es entonces importante, cobra relevancia. Hebreos 12:11 dice en la versión Reina Valera: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y la versión TLA dice: desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Señor bendito Dios, nosotros queremos tener actitudes responsables para con nuestras decisiones, actitudes maduras y adultas, dejando atrás las cosas pasadas, dejando atrás las cosas de niño y enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones desde una actitud madura, desde una actitud adulta, desde una actitud responsable, dando cuenta delante de Dios de las cosas que hemos hecho, aprender las lecciones, autocorregirnos y continuar viviendo en paz y haciendo el bien desde la disciplina de cada experiencia en nuestras vidas, soltando y dejando ir las tristezas pasadas y preparándonos para lo porvenir. Identificar el engaño que ha causado la tristeza. Muchas veces las personas caen en situaciones de tristeza porque se dejaron engañar. Se dejaron engañar de aquel familiar que ayudaron, aquel amigo, aquella familia que recibieron, hospedaron, les ayudaron a salir de problemas, pusieron en ellos su confianza, y luego las personas que creían ser cercanos y leales les traicionan. Ese sentimiento de engaño genera y conduce a la tristeza. El padre que creía que el hijo estaba estudiando y descubre que no está estudiando, siente tristeza. Todas estas son formas de engaño. El esposo que engaña a la esposa genera una tristeza. Generan tristeza en toda una familia, la pérdida de
relaciones con otros miembros de la familia, porque aparecen a la luz temas de herencia, temas de dinero. Todos estos son razones para que haya sentimientos de tristeza. Pero ¿qué dice Proverbios 10:10? El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. La versión TLA lo dice de otra manera: el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Tenemos que revisarnos y saber si ese engaño vino porque nos dejamos engañar, porque fuimos ingenuos o porque sencillamente fuimos imprudentes. Entonces, asumir esa responsabilidad de que no fuimos prudentes, no fuimos sensatos, que nosotros nos hicimos partícipe de algo que luego nos trajo consecuencias, es parte de la madurez que necesitamos. Necesitamos reconocer delante de Dios que a veces somos muy imprudentes, que tomamos decisiones sin revisar las consecuencias y esa imprudencia nos acarrea consecuencias. Entonces queremos aprender a ser prudentes, queremos aprender a ser sensatos, a dejar de ser impulsivos, a dejar de ser inmaduros, a dejar de tener nuestra confianza puesta en las personas de manera injustificada, que debemos entender la naturaleza humana y que en la naturaleza humana está el defraudar, y teniendo todo ese entendimiento poder perdonar aún el engaño, perdonar aún la decepción que trae el engaño, porque a veces somos nosotros quienes nos engañamos en el concepto que tenemos de las otras personas, y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos permita tomar decisiones y hacernos conceptos de las personas desde la realidad y no desde la imaginación y la imprudencia. Reconocer los errores y aplicar correctivos. ¿Cuántas veces es necesario que nosotros nos revisemos y digamos: esto no lo puedo hacer de nuevo para no repetir este tipo de experiencia? Eclesiastés 7:3 dice: el dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. Esto nos quiere decir, cuando estamos tristes y sabemos que algo nos causa dolor, entonces buscamos evitar hacerlo de nuevo, buscamos evitar seguir ese tipo de conductas la siguiente vez, buscamos hacer un cambio en la forma en que decidimos, la forma en que calificamos a la persona, la forma en que nos relacionamos. La versión Reina Valera dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por una situación de tristeza para poder aplicar cambios antes de caer en un caos, y muchas veces esa decepción, esos errores que cometemos, porque nos decepcionamos de nosotros mismos cuando cometemos errores, entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos enseñe a ver nuestra naturaleza y la de las demás personas desde la posibilidad de que los errores que cometemos nos van a herir a nosotros mismos o van a herir a otras personas, y que es necesario que hagamos y apliquemos los cambios necesarios. Eso nos convierte en mejores personas, eso nos convierte en personas más llenas del Espíritu de Dios. Por último, decimos que hay un arrepentimiento y una redirección de quienes somos cuando venimos de un proceso de tristeza. Santiago lo dice en el capítulo 4 versículo 9 de la siguiente manera: póngase triste y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Cuando hemos llegado a un punto de quiebre, cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados, cuando nos damos cuenta de que herimos a alguien, la tristeza es válida y es necesaria. Ese sufrimiento de conversión, de cambio, de reflexión es útil, es necesario, y nos debemos permitir entrar en él para luego salir renovados desde el arrepentimiento. Aferrarse a lo que no viene de Dios nos va a conducir a la tristeza. Siempre que nos aferramos a lo que no viene de Dios, nos va a conducir a la tristeza. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que hagamos su voluntad. Y cada vez que una persona quiere ir en una dirección contraria a su voluntad, va a tener consecuencias negativas. Cada vez que nos aferramos a planes, a hacer cosas en nuestra vida que no son de Dios, como mudarnos cuando Dios no quiere que nos vayamos hacia una localidad específica, como hacer amistades que a Dios no le place, como hacer asociaciones en negocios en yugos desigual, matrimonios en yugos desigual, todos esos tipos de planes
van a conducir a situaciones de tristeza aún más graves. Intentar retener lo que viene de Dios trae sufrimiento. Cuando Dios quiere que nos despojemos de algo, que dejemos ir algo que nos ha hecho daño o algo que Dios sabe que en el futuro va a traer un daño mucho más fuerte, y las personas nos aferramos a eso como una amistad, un negocio, como un proyecto que nosotros desarrollamos nosotros humanamente sin el consentimiento de Dios, todas esas cosas atraen situaciones que conducen finalmente a tristeza. Otra de las cosas es el temor a soltar el dolor, y el dolor a su vez es una cadena donde primero sentimos el dolor y no queremos soltar el dolor, o no queremos perdonar algo que se nos hizo, no queremos perdonar la herida que se nos causó, y vivimos siempre de un ciclo de tristeza a otro, y no va a haber sanidad hasta que la persona suelte el dolor, suelte la ofensa. Y por último, aceptar la voluntad de Dios, que termina siendo liberadora, porque lo que nos liberta de ese circuito, ese ciclo vicioso de la tristeza, es precisamente cuando soltamos lo que traemos, cuando dejamos ir, cuando dejamos de aferrarnos, cuando hacemos lo que está en la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios quiere para nosotros, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro mejor. Pero todo eso tenemos que interiorizarnos y entender que nosotros somos perpetuadores de nuestro destino de una forma u otra, porque cada decisión que tomamos nos conduce a gozo o nos conduce a tristeza, nos conduce a dicha o nos conduce a infelicidad. Entonces tenemos que aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios, y allí está nuestra reflexión en este momento, y allí está nuestra oración en este momento, buscando en la dirección de Dios, que nosotros nos aferremos a su voluntad, que el Espíritu Santo nos guíe a buscar siempre su voluntad, que nuestros planes sean conforme a los planes que Él tiene para nosotros, que no retengamos lo que no edifica, que soltemos lo que nos destruye y nos hace daño, y que aceptemos la libertad que viene de Dios a través de su voluntad, el hacer su voluntad. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La versión TLA lo dice de otra manera: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Si obtenemos un empleo que nos da mucho dinero, pero nos genera muchas preocupaciones, tendríamos que preguntarnos si eso viene de Dios para nosotros, o si nosotros lo tomamos por nuestra propia cuenta y de manera deliberada. Cuando una relación de amistad, cuando una relación de noviazgo, cuando una sociedad de negocio está trayendo muchos problemas, mucha dificultad, mucho dolor, mucho sufrimiento, la pregunta es: ¿todo esto viene de Dios? Porque lo que viene de Dios no trae preocupaciones, y esa situación en específico está trayendo preocupaciones. Es necesario tener esa reflexión adulta, madura y responsable, y decidir desde la guianza de la palabra de Dios el soltar, el dejar ir, el edificar en nosotros. Juan 16 del versículo 5 al 7 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En esta cita, el Señor Jesucristo habla de su partida y de que es necesaria su crucifixión y que Él vuelva al Padre para que el desconsuelo venga sobre nosotros. Pero cuando tratamos de entender esto en medio de cada una de las situaciones que trae tristeza a nuestra vida, tenemos que dejar ir algo siempre. Dejar ir el hacer nuestra voluntad, dejar ir esa amistad que nos conviene, dejar ir ese plan, ese proyecto que no viene de Dios, dejar eso que no está en los planes de Dios para nuestra vida, antes de que el Consolador pueda venir y edificar en nosotros. Es necesario que cada vez que estemos buscando consuelo, antes soltemos aquello a los que nos estamos aferrando que no viene de Dios. Hay una forma de tristeza que es muy común en los padres. Es la tristeza causada por los hijos. La palabra dice en Proverbios 17:21: el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. La versión PDT lo dice de la siguiente forma: engendrar un hijo bruto es acarrearse tristeza. Ser el papá de un tonto no
no es ninguna alegría. En tanto que la versión TLA dice: qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. Señor bendito Dios, allí donde está un padre sufriendo tristeza, desazón, desconsuelo, añoranza por causa de los hijos, por causa de la forma en que crió a los hijos, por causa de la desobediencia de los hijos, te pedimos, Señor, que estés obrando, Señor Dios de los cielos, creando una situación reflexiva en el alma de esta persona, creando no solo una situación reflexiva, sino una actitud responsable donde asume y acepta su responsabilidad y se deja guiar por el Espíritu Santo para corregir lo que está ocurriendo, si aún hay corrección, entregando en las manos de Dios lo que no entregó antes, entregándose a sí mismo como padre, entregándose a sí mismo como madre y entregando a los hijos a la instrucción de la palabra de Dios, entregando la relación con los hijos y la forma en que les educan, la forma en que les instruyen. Señor bendito Dios, te pido que cada uno de los padres, que cada uno de las madres comience a tener la guianza del Padre Celestial a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús, para que engendre sensatez en sus hijos, para que engendre entendimiento, para que los conduzca hacia el camino del discernimiento en tu espíritu, en el temor de Dios, de manera de que se libren a sí mismos y libren a sus propios hijos de la tristeza que acarrea el vivir en desobediencia. La palabra dice en Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 22:6 dice: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entonces, Señor bendito Dios, te pedimos por los padres y las madres que están sufriendo y padeciendo por hijos que se fueron de la casa, por hijos que están viviendo de una manera equivocada de vivir, por hijos que están enfermos inclusive, por hijos que están enfermos del alma, enfermos del cuerpo, enfermos del espíritu. Señor, cualquiera sea la causa, allí pedimos la sabiduría del Padre Celestial guiando a madre y padre para manejar esa tristeza desde una relación de comunión con Dios, entendiendo si se les dio a los hijos buena educación o no se les dio, si se les dio entendiendo que los hijos decidieron no recibirla o ponerla en práctica y entregarse ellos mismos y toda su familia en las manos del Dios Altísimo. La forma de ser libre de este tipo de tristeza comienza por un arrepentimiento, por no haber criado al hijo de la forma correcta, por haber usado sistemas de creencias equivocados, en cuyo caso el padre debe pedir a Dios sabiduría, identificar desde la sabiduría de Dios qué cosas deben cambiarse, qué cosas deben ser corregidas, qué cosas deben ser guiadas a los diseños de Dios. Crear un entorno de comunión con Dios en el que la persona esté apoyada en la fe y en la convicción de que los propósitos divinos, de los propósitos de bondad y rectitud de Dios en la vida de su familia, en la vida de cada uno de sus descendientes, va a llegar a término, se va a cumplir por encima de todas las cosas, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y nadie pone tropiezo a la obra y a los planes de Dios. Nadie puede entorpecer su voluntad, nadie puede destruir el plan de Dios. Y desde esta perspectiva edifica en padres, edifica en hijos, edifica en familia, edifica, Señor, y reconstruye lo que se destruyó. Reconstruye, Señor bendito Dios, Amataya, en el nombre de Cristo Jesús. Dios puede obrar a través de la tristeza. ¿Es eso posible? Dios puede obrar a través de la tristeza. Veamos qué dice la palabra. Lamentaciones 2:5 dice: el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó su fortaleza y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. De acuerdo con esta cita, hay muchos momentos de tristeza y de lamento en la vida de una nación, de una persona, que vienen como consecuencia de cosas que Dios permite que le ocurran. ¿Por qué el pueblo hebreo creía esto? Porque ellos entienden bien que nada ocurre en la tierra que Dios no permita, y que si había venido destrucción sobre Israel es porque Dios lo había permitido. Entonces, entendiendo ellos que Dios había permitido un
sufrimiento sobre el pueblo de Israel, reflexionan qué hizo Israel para que Dios permitiera esta destrucción. Y es la reflexión que nosotros debemos de tener. ¿Qué hice yo para que Dios permitiera que esto me esté pasando? ¿Qué hice yo para que Dios permita esta destrucción en mi vida? ¿Qué hice yo para que Dios derribe cosas en mi vida? ¿Qué hice yo para que Dios multiplique la tristeza y el lamento en esta circunstancia que estoy viviendo? No porque Dios sea dañino, no porque Dios sea destructivo, no porque Dios quiera destruir al hombre, es porque la palabra de Dios se cumple, porque es viva en sí misma. Ezequiel 7:27, la versión Reina Valera, dice: el rey se enlutará, el príncipe se vestirá de tristeza, y las naciones del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. En esta porción Dios está enseñando al pueblo a través de la boca del profeta Ezequiel, diciéndole: ustedes se visten de luto, es decir, de tristeza, porque Dios está haciendo con la nación conforme ustedes hicieron, conforme la nación obró con él. Entonces Ezequiel 7:27 en la versión TLA dice: el rey estará de luto, el gobernante estará deprimido y todo el pueblo estará aterrado. Significa desde el más alta autoridad hasta el más pequeño en la nación, cada uno tendrá motivos para estar triste. Los trataré como ustedes trataron a los demás. Los juzgaré tal como ustedes juzgaron a otros. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. O sea, que nosotros, una nación que fue perversa, recibe un juicio de perversidad. Una persona que robaba puede ser robada. Una persona que no entiende esta forma compleja de obrar de Dios puede creer que en Dios hay injusticia, pero cobra sentido la justicia de Dios cuando entiende con honestidad y revisa desde la reflexión madura y adulta, guiada por el Santo Espíritu de Dios, el origen de nuestros actos que trajo como consecuencia ese obrar de Dios. Deuteronomio 28, versículos 65-66 en la versión Reina Valera dice: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás ninguna seguridad en tu vida. Hay un momento donde la persona no tiene seguridad de que va a poder pagar la casa, de que va a pagar los servicios, de que va a poder pagar la hipoteca, de que va a poder educar o criar los hijos, de que va a poder salir de una situación de salud. Y la pregunta es: ¿qué hiciste tú? ¿Cuidaste el templo? ¿Comías apropiadamente? ¿Qué hicimos para que no pueda nuestro pie descansar? Para que nuestra alma esté llena de temor, el corazón esté desfallecido y los ojos estén llenos de tristeza. La versión traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera: en esos países nunca tendrán paz ni seguridad. Tendrán solo tristeza, porque Dios hará que vivan asustados y sin ninguna esperanza. Noche y día vivirán llenos de miedo y verán cosas tan terribles que al llegar la mañana desearán que ya fuera de noche, y al llegar la noche querrán que fuera de día. O sea, el deseo profundo de ver pasar los días del sufrimiento en la esperanza de que lleguen mejores tiempos. Todo esto es una forma de Dios llamar a una persona, una familia, una nación, una región a un arrepentimiento profundo después de una reflexión. Entendiendo que Dios permite todas estas cosas para conducir al arrepentimiento, para buscar que se vuelva el pueblo a Él, para hacer luego por ese arrepentimiento del pueblo que el mismo Dios se vuelva a nosotros. Segunda de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. De manera de que Dios dice, antes de que te autodestruyas, voy a mostrarte el camino hacia donde vas, y permite cosas que nos detienen, que nos conducen a un momento de aflicción, de tristeza, y podamos redireccionar la vida. La palabra dice en Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de tristeza y de gemido, en el nombre de Cristo Jesús. Señor Dios de los cielos, Padre amado, Dios admirable, Dios omnipotente, te pedimos, Señor bendito Dios, que te manifiestes en medio de nosotros, que te manifiestes en medio de los que me escuchan, que te manifiestes en medio de todos los que estamos delante de ti, Señor Dios de los cielos. Permitas, oh Señor, Padre amado, Dios admirable, que estemos viendo tus obras, que estemos experimentando tu manifestación en nuestras vidas, que tengamos la capacidad de ver y entender el obrar de Dios, porque Dios nos está conduciendo en tristeza, porque Dios nos está afirmando, Señor, a través de experiencias dolorosas, y nos muestra el camino del cambio, y nos muestra el camino de la edificación, y nos muestra cómo reconstruir la senda y volvernos a Él, de manera de que el propio Dios, del mismo Dios, se vuelva luego a nosotros y sane nuestra tierra, esa tierra que puede ser familia, que puede ser una región, que puede ser una nación, que puede ser un linaje. Oh Señor, tu sabiduría es inmensa, que nos conduzcas a tristeza, pero tu espíritu nos revele la forma de salir de ella, que nos dé las estrategias, que nos dé las armas, que nos dé la revelación del conocimiento de Dios para alcanzar en ti la libertad que nos lleva de nuevo de retorno al gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar un poco de por qué no debemos darle rienda suelta a la tristeza, porque la tristeza es una emoción natural y necesaria, pero cuando le damos rienda suelta y dejamos que tome lugar en nuestras vidas por más tiempo del pertinente, entonces le estamos dando entrada a espíritus que ocasionan tristeza probablemente. Y como estos espíritus que ocasionan tristeza hacen alianzas con otros espíritus, con otras manifestaciones espirituales para que vengan a tomar el lugar en la vida de la persona. Entonces, ¿qué son esas alianzas? Cuando un espíritu llama a otro espíritu y le dice, ven, juntos vayamos y moremos en la casa de Tabel. La casa de Tabel es ese, dice que encontrada la casa barrida y limpia, ellos quieren regresar. Entonces van y buscan a otros 7 mayores y los traen para que vengan con ellos. Entonces la alianza del espíritu de tristeza es buscar otros espíritus que se vengan con él a habitar en la vida de una persona. Y luego, ¿cuál es el impacto que traen estos espíritus que suelen hacer alianza y asociación con la tristeza? Vamos a ver qué dice la palabra. Cuando la persona está triste y la tristeza toma mucha fuerza en la persona, porque no es un ciclo natural de tristeza y ese ciclo se extiende en el tiempo, la persona va a empezar a experimentar el deseo de morir, o la persona va a sentir que muere, que algo en ella está muriendo. ¿Qué dice Mateo 26:38 en la versión Reina Valera del 60? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estamos hablando de que el mismo Cristo llegó a sentir en esa condición 100% humana cómo la tristeza le acercaba a la muerte y sentía esa tristeza tan profunda que tocaba y rozaba los límites de la muerte. La versión Palabra de Dios para Todos dice, después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Ese tipo de tristeza donde la persona siente que hay cosas en su interior y en su alma que están yendo a lugares de muerte, cosas que están muriendo, la vida le está siendo arrancada porque no se toma la determinación de salir de la tristeza y comenzar a vivir desde una postura de aceptación de la experiencia.
El espíritu de tristeza también opera trayendo una alianza con el cansancio, el desánimo, la debilidad y el lamento. En Salmo 119, 28, palabra de Dios para todos, dice: estoy cansado y lloro de tristeza, fortaléceme tal como lo prometiste. En el Salmo 31, 10 dice: mi vida está llena de tristeza y paso todo el tiempo lamentándome. Mis problemas están debilitando, mi cuerpo está agotado. La persona se siente agotada, se siente que no tiene fuerza para hacer lo que debería poder hacer. Hay una condición compleja ya. No solo se trata de sentirse triste, además de triste hay cansancio, ahora hay agotamiento, hay desánimo, hay debilidad y comienzan los lamentos. Lamentaciones 5:15, palabra de Dios para todos, dice: nuestra felicidad ha terminado, nuestro baile se ha convertido en lamento, la vida se ha convertido en lamento. La persona solo se queja, la persona solo encuentra razones para ver la vida como algo desdeñable, como algo pesimista. Job 30:31, mi alegría se ha convertido en tristeza, mi felicidad en lamento. Porque ahora llegan otros 3 espíritus más y se vienen a instalar y vienen a tomar alianza con la tristeza que no se echó fuera a tiempo, que se dejó tomar más control del necesario. Entonces ahora nos pasamos el tiempo lamentándonos y luego quejándonos y luego con una visión pesimista de todo. Jeremías 8:18 dice: a causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí. Dolor, decaimiento y desfallecimiento. Y la persona sigue en un círculo destructivo por no despojarse del luto de perder a alguien, del luto del divorcio, del luto de la partida de alguien, del luto del rompimiento de una amistad, el luto de un sueño que se rompió, el luto de un plan o un proyecto que no se materializó. Y como se da rienda suelta a sus emociones de la tristeza y no le pone freno, espíritus vienen y toman lugar en la tristeza, porque la tristeza del hombre que no le está guiando arrepentimiento, porque no es Dios conduciéndole a arrepentimiento, dice muy claramente la cita que leímos anteriormente, conduce a muerte. Y las manifestaciones espirituales lo saben y detectan cuando la persona está llenándose de tristeza humana y vienen para traer muerte. Abatimiento, destrucción, derrota y desesperanza son otros tipos de manifestaciones que la persona tiene o invita a su vida si no decide salir de la tristeza. Proverbios 15:13, Reina Valera del 60, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. La persona es abatida, la persona se siente destruida, derrotada y desesperanzada. El Salmo 34:18, palabra de Dios para todos, dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Porque el que está en sufrimiento, el que está en tristeza, deja de sentir esperanza, no ve una puerta de salida, no ve un cambio, no ve una solución. Dolor, fatiga, cansancio y sufrimiento. Jeremías 45:3, tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Aunque la persona intenta descansar, no puede. Aunque intenta acostarse a dormir, se despierta cansada. Aunque intenta salir de la tristeza, el dolor lo vuelve a traer de vuelta a la tristeza. La persona se convierte en alguien que vive en la sombra, pasando de un ciclo de llanto y gemido a un tiempo de sosiego mínimo para luego volver a un nuevo ciclo de llanto y gemido, porque queda como cautivo de esos ciclos. Si la persona no toma la determinación, lo que era una tristeza termina convirtiéndose en un sufrimiento. El sufrimiento es cuando la tristeza se hace continua, profunda, dolorosa y repite de ciclo en ciclo. Jeremías 45:3 en la versión TLA dice: tú, Baruch, siempre te estás quejándote.
Dices que eres muy infeliz y que yo solo te hago sufrir más y más. También dices que ya estás cansada de sufrir y que no logras descansar. Este Baruc puede ser el esposo quejándose de la esposa quejándose del esposo, los padres quejándose de los hijos o los hijos quejándose de los padres. Cualquier otra persona quejándose de alguien más, porque entonces no nos hacemos responsables de buscar libertad en el alma, de buscar libertad en el ser interior, de buscar sanidad en Dios, sino de que encontramos a alguien a quien culpar de nuestra desdicha, a quien culpar de nuestra queja interior, a quien culpar de esa fatiga que lleva el alma, de ese cansancio y de ese hastío que tenemos de nuestra propia vida, porque se convirtió en dolor, se convirtió luego en fatiga y cansancio, que no es más que hastío, y el hastío luego en sufrimiento. Desgaste el cuerpo y el alma. La tristeza trae un gran desgaste al cuerpo, pero también desgaste el alma. El Salmo 31:9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. A estos niveles llega la tristeza, porque las personas no aceptan que la muerte es parte de la vida. Se les muere un familiar y quieren preservar el dolor. No viven los días del luto como corresponde y luego cierran el luto, sino que dicen: yo tengo derecho a vivir mi dolor y lo voy a vivir hasta que yo quiera. Nunca voy a dejar de amar a esta persona, nunca la voy a olvidar, nunca. Y todos esos decretos y todos esos pensamientos se van constituyendo en muros de una prisión de tristeza que puede derivar en algo más destructivo, en algo más dañino, si la persona no se determina a vivir la vida con inteligencia emocional, dándole a cada emoción el tiempo correcto, porque todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, y hay un tiempo para llorar, y hay un tiempo para estar triste. Pero también hay un tiempo para dejar atrás la tristeza y experimentar la alegría, experimentar el gozo, experimentar la felicidad. Y es una decisión que el hombre debe hacer en su ser interior. La persona que invierte mucho tiempo de su vida en tristeza termina sintiéndose lejos de Dios, lejos de la adoración, y pierde la fe. No puede adorar aunque quiere adorar. Quiere buscar a Dios pero no puede. Y cuando se le da la palabra no la puede creer, porque la tristeza le está ocupando en los lugares del alma. Salmo 88:3-7, la versión PDT. Ya basta, he sufrido demasiado, estoy listo para morir, ya prácticamente me dan por muerto, soy como el que ya no tiene aliento. Búscame entre los muertos, entre los que yacen en el sepulcro. Ya no soy como uno de los muertos, de los que ya te olvidaste, alejados de ti y de tu cuidado. Me has echado en el hoyo más profundo, me metiste en la oscuridad de los abismos. Tu ira se siente como algo pesado que me aplasta. Una y otra vez se viene en mi contra como las olas del mar. Acá la persona toma un rol de víctima, donde Dios le echa en la fosa de la tristeza. No es el pecado, ni son sus faltas, ni sus malas decisiones, sino que Dios le hizo daño y le echó la tristeza. Y le dice: cuéntame entre los muertos, trae la muerte, empieza a invitar ya la muerte. Cada una de estas alianzas pueden evitarse cuando ya el ciclo de la tristeza cumplió su propósito y la persona asume la experiencia dolorosa que trae la tristeza con una madurez espiritual, con una madurez emocional. Entonces vive el proceso de recuperación de la tristeza desde una postura sana, desde una postura adulta, desde quien sabe que la tristeza tiene un ciclo, pero debe soltarlo por autopreservación y no quedarse atrapado en esa tristeza. Vamos a hablar de superar la tristeza. ¿Cómo superar la tristeza? ¿Por qué es importante superar la tristeza? Juan 16:20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta promesa de Dios para nosotros es una forma de decirnos que la tristeza es temporal.
temporal, que vamos a tener momentos de llanto, que vamos a tener momentos para lamentarnos, pero que aunque el mundo se alegre de esas cosas que nos estemos viviendo, que son negativas, no nos permiten experimentar la felicidad y solo nos conducen a la tristeza, existe una esperanza en Dios de que la tristeza se convierta en gozo. Cuando una persona se aferra a esta convicción de que por fuerte que sea la tristeza que está viviendo, la tristeza se va a convertir en gozo, entonces la persona empieza a tomar una actitud de esperanza y gana confianza en Dios. Ganar confianza en Dios es una forma de ir recuperándose de la tristeza. Cuando la persona se afirma a sí misma todos los días en la palabra de Dios. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La versión PDT dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Cuando el creyente, la persona que quiere salir de la tristeza, se repite a sí mismo: en medio de esta tristeza Dios está conmigo, en medio de este problema, en medio de esta situación de desdicha, en medio de este sentimiento que me ahoga, que me asfixia, Dios viene a salvarme, Dios viene a esta situación y está aquí conmigo para ayudarme, para salvarme, para darme motivos de esperanza. La persona gana confianza con día a día y esa confianza le hace conquistar sobre la tristeza, salir del lugar de la tristeza, de los espacios espirituales destinados para la tristeza, los espíritus que operan en esa emoción. La tristeza es temporal y no es un estado de la vida, es un evento, es algo que sentimos, pero lo sentimos de manera temporal, porque la tristeza, como todas las emociones primarias que forman parte de esta serie, son temporales. Eclesiastés 3:1-4 dice: todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, un tiempo para plantar y a otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar, un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar, otro para reír, un tiempo para estar triste y a otro para bailar de alegría. Cuando entendemos que la tristeza no es para siempre, cuando se entiende que la experiencia que nos mantiene triste tiene fin, entonces nos abrimos al pensamiento y a la posibilidad de que nosotros no tenemos por qué estar inmersos en la emoción ni habitando en regiones espirituales de tristeza, sino de que estamos saliendo de un ciclo para entrar en uno mejor. Buscar apoyo en Dios y en personas apropiadas es una forma de salir de la tristeza. ¿Cómo dice la palabra esto en el Salmo 55:22? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Trae y pon en las manos de Dios ese sentimiento. Pon en las manos de Dios la emoción. Pon en las manos de Dios el sufrimiento si ya llegaste a la etapa de sufrimiento. El dolor, el cansancio y todo lo que vino, ponlo en las manos de Dios para que Él te sustente y te saque de esa condición caída a una condición de victoria en Él. Dios ve el dolor de sus hijos y entiende su corazón. Y los creyentes debemos tener esto presente. Romanos 9:2 dice: tengo una gran tristeza y llevo siempre un dolor en el corazón. Dios puede ver nuestros corazones y saber qué llevamos dentro. La versión Jubilees dice: también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Así nos habla el Señor en Juan 16:22, que cuando Él nos dé el gozo de nuevo, nuestro gozo no nos podrá ser quitado. Nuestro corazón va a estar lleno de gozo. Que la tristeza, el tiempo de la tristeza va a pasar y va a venir un tiempo de gozo. Y que a lo largo de la vida vamos a tener tiempos de tristeza que van a estar siendo sucedidos por tiempos de gozo. Porque eso se trata la vida, de ciclos, de temporalidades, de experiencias, de momentos superados, de momentos conquistados. Y esta es la sabiduría y el conocimiento de Dios que necesitamos. Y esta es la sabiduría y el conocimiento de
de Dios que esperamos. Y esta es la sabiduría y el conocimiento de Dios que cada creyente debe tener, y cada persona que no siendo creyente busca creer en el nombre de Jesucristo. Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar libertad a los prisioneros, libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, plantas gloriosas del Señor. Y este es el consuelo, y esta es la manifestación que esperamos, y este es el gozo en el que creemos, y esta es la justicia en la que esperamos cuando nos ponemos en las manos de Dios. Hay un momento en que el creyente, por más fuerte que haya sido la relación con Dios, puede estar pasando por momentos de tristeza tan fuerte que se siente que se ahoga, y es necesario entonces evaluar las causas de esa tristeza. ¿Son reales? ¿Cómo supero esta tristeza? Identificar cómo superar la tristeza y determinarse a hacerlo. El Salmo 43:5 dice: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Dios tiene un futuro lleno de gozo para los que confían en Él. Y así debe creer cada uno de los que me escucha. Que cada mujer y que cada hombre de los que me escucha entienda, que cada familia que está pasando por situaciones de tristeza, que cada persona que está perdiendo su fe entienda lo que dice el Salmo 126:5 al 6. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de grito, porque la tristeza es temporal, porque por más profundas que sean las lágrimas y los gritos y todo lo que se lleva por dentro, cuando vengamos de haber madurado esa experiencia, cuando vengamos de haberla superado con la ayuda de Dios, vamos a venir llenos de alegría, llenos de manojos de gozo. El Salmo 35 dice: porque su enojo dura solo por un momento, pero su favor sigue dando vida. Por la noche hubo llanto, pero al amanecer hubo canto. Tener el entendimiento de todas estas palabras no hace más que llenar a la persona de esa alegría y de ese gozo que necesita. La vida depara mejores estaciones. El pensamiento final, el momento de tristeza no es permanente. El momento de tristeza no es decisorio. Es solo una experiencia, es solo una vivencia más. Y Dios tiene mejores planes para ti. Juan 16:20-22 dice: les digo de verdad, ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo estará contento. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. Pasa lo mismo con ustedes. Ahora están tristes, pero los volverán a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles esa felicidad. Señor bendito Dios, quiero presentarte a toda persona que me escucha, a toda persona que sea creyente o amigo, o una persona desesperada que está buscando por primera vez en tu palabra una solución en su vida. Señor bendito Dios, que los selles con victoria sobre la tristeza, que los selles con victoria sobre la añoranza, sobre la desesperanza y todo lo que viene con la tristeza. La palabra de Dios dice, Señor, que la tristeza se va a convertir en gozo, conforme lo dice Juan 16:20. Obra en estas familias, en esta joven, en este niño, en este adolescente, en este anciano, en este esposo, en esta esposa, en cada hombre, en cada mujer, indistintamente de raza, culto
conocimiento o creencia, por tu gracia y favor, por tu infinita misericordia. Dale la convicción de que la tristeza puede quedar atrás, el lamento puede quedar atrás, el llanto son arrancados del alma y aún el dolor que sienten, y puedan creer que la tristeza se convertirá en gozo, que pongan su confianza en ti, oh Dios, que pongan su confianza en la persona de Cristo, que pongan su confianza en el alto y el sublime, que pongan su confianza en el Todopoderoso, que pongan su confianza en que Él está con los quebrantados de corazón y los contritos de espíritu, que Él está dispuesto a ayudar a los que sufren y a salvarlos para sacarlos de toda condición de desesperanza financieras, económicas, destrucciones y divisiones familiares, pérdidas de sueños, anhelos, planes y proyectos. Cualquiera sea el origen de esa tristeza, en Dios hay solución. Que entiendan la temporalidad de todas las cosas en la vida, que es tiempo de llorar, el tiempo de estar triste tiene su momento y hay un fin en tu propósito para con la vida de esta persona, y le vas a conducir a mejores estaciones, a momentos de bailes, a momentos de risa, a momentos de alegría, aún recordando a los que partieron, a los que abandonaron, a los que se fueron de la mejor manera, aún recordándolos desde el perdón, aún viéndolos lejos, podemos guardar lo mejor de las relaciones, lo mejor de los que se fueron, lo mejor de la vida, tomando lo bueno y desechando lo malo, abrazando lo que viene de Dios y desechando lo que no edifica en Cristo Jesús. Que cada persona encuentre apoyo en tu palabra, encuentre apoyo en la persona de Cristo y en tu Santo Espíritu, y que le encuentre en un amigo, y que le encuentre en un sacerdote de familia, que le encuentre en un ministro de Dios, Señor Dios de los cielos, Padre de misericordia, que encuentren a las personas correctas y las aleje tu mano de personas inescrupulosas que se aprovechen de la fragilidad de sus emociones. Aparta a esta mujer, a este hombre, a este joven, a este adolescente de toda persona inescrupulosa que pretenda aprovecharse, sacar ventaja de sus emociones. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Oh bendito Dios, Padre de misericordia, que ellos entiendan que usted, Padre amado, desde su infinita soberanía, entiende el sufrimiento humano y el dolor en el corazón de las personas, y está dispuesto a quitar ese dolor, a remover todo ese dolor para llenarnos una vez más del gozo de su espíritu. Que así como dice en el libro de Isaías 61, versículos del 1 al 3, la persona entienda, Señor bendito Dios, que usted envió a nuestro Señor Jesucristo para que nos traiga buenas noticias, que con la unción que Él traía sobre la humanidad nos trajo la buena noticia de la salvación del Evangelio, y que fue enviado para sanarnos de las aflicciones, que fue enviado para anunciar la libertad de las prisiones de fracaso, tristeza, soledad, desasosiego, cansancio, desesperanza y todos los espíritus que hacen alianza para llevarnos cautivos a las prisiones y a las regiones celestes de maldad donde opera la tristeza, y todos los espíritus que hacen alianza con la tristeza humana, la tristeza que no viene de Dios. Señor bendito Dios, que entendamos y digeramos, que lo interioricemos, que hay un consuelo en Dios, y que el espíritu del consuelo, el consolador, el Espíritu Santo tome lugar en cada persona que esté necesitando ser edificada para salir de las condiciones de tristeza, declarando, Señor bendito Dios, que reaccionan y entienden que deben salir de esa condición, que se determinan a salir de esa condición y se deslastran de la condición de la tristeza, de la preocupación, del desánimo, y se determinan a confiar en Dios, alabar a Dios y a esperar en Él para gloria y honra de su nombre. Que están llenándose del gozo que viene de tu espíritu, porque en cada paso se están llenando de confianza en Dios y están
despojándose de la carga de la tristeza para traer manojos de alegría a su vida, para llenarse de cánticos de alabanza, para llenarse de una gratitud. Oh Señor, bendito Dios, aunque ellos no se determinen por tu gracia y favor a salir de la tristeza, por tu gracia y favor salgan de esa condición, que en todo sea glorificado el nombre de Cristo. Señor, bendito Dios, que entiendan que todo en el mundo pasa, que todo lo que sufrimos tiene su fin, bendito Dios, y que volveremos a estar en felicidad y volveremos a estar contentos, reservando y preservando de todo momento de nuestra vida pasada y preparándonos para el porvenir, confiando en que Dios tiene el control, confiando en que obtendremos victoria a través de Él, por Él y en Él, conforme dice Juan 16:33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí, y en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Cristo ha vencido la tristeza. Cristo vence el miedo. Cristo vence la tristeza. Cristo vence el miedo. Cristo vence la ansiedad. Cristo vence todas las emociones negativas. Cristo vence la desesperanza. Cristo vence esa emoción de añoranza. Esa emoción se la lleva el Señor, el Dios Todopoderoso. El Señor vence en ti, vence en cada mujer. El Señor vence en cada hombre, vence en cada anciano, vence en cada joven y adolescente, en cada adulto, en cada familia, en cada nación. Vence, oh Señor, la tristeza, la angustia, la desesperanza. Vence el temor, vence esa incapacidad de sentir alegría, vence esa incapacidad de ser felices, vence todo eso que opera espiritualmente, que hace que una persona no pueda sentir alegría, todo eso que hace que no pueda experimentar la felicidad, que no pueda experimentar el gozo. Llénanos del gozo de tu espíritu, Señor, bendito Dios. Envía al Consolador sobre cada mujer y hombre que nos escucha, y llénanos de gozo en el poder de tu fuerza. Amén y amén y amén. A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10:9-11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, para que nunca me aparte de tu voluntad, ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hecho ante cualquier deidad, y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo mi Señor en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él.
Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a los hermanos de la fe por acompañarnos, a los amigos por dejar entrar a Dios a sus vidas, por escucharnos y por compartir con quienes lo necesiten. Muchas gracias una vez más.